Plan Nacional de Formación Docente. Formación y pedagogía. Fraternos saludos. Les habla Omaira Bolívar. Vamos a reflexionar hoy un tema muy sensible a la educación, a la práctica del educador y del docente, el sujeto de aprendizaje en el marco de una visión pedagógica y de la práctica educativa. Necesario es, en los signos de los tiempos que nos están planteando una profunda crisis económica, política, social, ideológica, basta con inscribirse en lo que son las contradicciones económicas a nivel mundial, lo que nos está planteando ahorita una fuerte crisis de poder de un modelo capitalista en su fase neoliberal globalizada, que nos está planteando un deterioro progresivo del planeta y de la humanidad. Son crisis profundas, crisis muy complejas, y la educación está allí precisamente en el centro de esas profundas crisis y de esas profundas contradicciones. En este sentido, la pregunta es fundamental para fortalecer un pensamiento crítico que nos permita insertarnos en esos procesos de contradicciones y poder develar y plantear alternativas de solución. Las preguntas como estrategia de inserción y de conciencia crítica en la práctica social, cultural e histórica. Todo docente, todo educador, en estos momentos de desafíos y de retos profundos, debe preguntarse: ¿qué es la educación? ¿Para qué educo? ¿En función de qué educo? ¿Por qué educo? ¿A quién educo? ¿En contra de qué? ¿Quién o a favor de quién o qué educo? Como decía nuestro maestro del Brasil, pedagogo crítico, el maestro Paulo Freire. Esto es una pregunta fundamental de todo docente, de todo educador. Justamente son preguntas esenciales en este programa integral de formación para docentes. Todos los temas, todas las reflexiones que nos inscriben en el desarrollo de este programa integral para los docentes parten de esas preguntas fundamentales. De tal manera, pues, que la educación, respondiéndonos en sentido crítico sobre la educación, debemos señalar que la educación es un proceso social, en tanto en cuanto es una práctica de formación del sujeto cultural, social, político, del sujeto que se inscribe en un contexto determinado social y cultural. De tal manera que la educación como formación constituye un proceso social, cultural, históricamente desarrollado. Se constituye como prácticas en un devenir, en toda una dinámica de construcción y de recreación conforme a objetivos sociales, a objetivos económicos, políticos, ideológicos que constituyen la trama social, la trama histórico y política en la que nos constituimos como sujetos históricos. En este sentido, entendiendo la educación como proceso cultural y social, como dinámica no dada, natural, sino como un proceso que se construye desde los intereses, necesidades, expectativas traducidas en objetivos de los sectores, grupos sociales que imponen una determinada hegemonía de dominación y, por supuesto, los intereses, las necesidades y las expectativas de los sectores que insurgen, que se manifiestan en resistencia ante una hegemonía de la dominación. De tal manera que la educación es una práctica, como toda práctica social, que se determina y construye en contextos de profundos conflictos sociales, de profundos conflictos económicos sociales, de organización y de pleno
realización humana. El ser humano es una complejidad, es una trama que se construye no desde un proceso natural, lineal, sino de profundas relaciones de poder. El poder es un elemento fundamental que expresa la contradicción entre grupos dominantes y grupos subordinados en un contexto determinado. La educación históricamente ha sido una práctica de lucha, una práctica que se inscribe y desarrolla en profundos conflictos entre los sectores que pugnan y defienden su derecho y su potestad a la educación. El derecho y la potestad a la educación, la potestad de educar y el derecho a la educación son elementos que expresan a través de la historia el contenido político, ideológico y de poder en las sociedades y en la lucha de los pueblos. Si vamos a ver, nosotros históricamente podemos advertir cómo la lucha de los pueblos por su inserción social, la lucha de los sectores subordinados a una hegemonía dominante de los grupos, de los pequeños grupos de dominación, vemos cómo esas luchas en sus programas políticos y sociales traducen como un eje fundamental, transversal y un núcleo generador estratégico el programa de formación de sus cuadros y de sus colectivos. Ninguna lucha política y social en la historia de los pueblos deja de lado o no contiene como un núcleo fundamental el plan estratégico de educación de los sujetos y de actores para ejecutar e implementar su plan estratégico político de inclusión y de realización plena como movimientos, como pueblos, como masas, multitudes organizadas en función de su proceso de redimensión y de potenciación en el marco de profundas relaciones de poder y de subordinación. En ese sentido, la educación es estratégica, es una práctica estratégica para lograr o la dominación en sentido de los intereses de los sectores dominantes, de la hegemonía de la dominación, o para emerger como un plan de emancipación, un plan estratégico político para la emancipación de los sujetos actores involucrados. No hay educación neutra. No podemos hablar de una educación por encima de la lucha política y social porque somos expresión de esa lucha. Todo sujeto social es expresión de esa lucha. La educación como formación atiende entonces fundamentalmente a la construcción de la subjetividad en contextos determinados. No hay una educación entonces única, una educación que se pueda cuantificar, que se pueda técnica instrumentalmente determinar por encima de valores, de principios políticos de lucha de los sectores dominantes y de los sectores dominados. Se educa o para la represión o para la emancipación, para la enajenación en sentido de descontextualizarte de tu cultura, de tus valores necesarios, de tus aspiraciones como clase en sí y como clase para sí consciente, de tu pleno ejercicio y de tu plena proyección crítica en la sociedad, o puedes educar también como una práctica alienante, una práctica que responda a los intereses de los sectores dominantes que tienen en sus manos una necesidad intrínseca a su plan económico-político de subordinación de los sectores productores como subordinados para poder mantenerse en sus privilegios de propiedad de los medios masivos de producción, de los procesos culturales que los legitiman y que lo traducen en programas de educación justamente vinculados a ello. Pero también
como el proceso histórico y cultural desde donde emerge una construcción de subjetividad, es un proceso muy complejo de contradicciones, de antagonismos sociales y culturales. Precisamente también se educa para emancipar, se educa para transformar, se educa para insurgir contra modelos de dominación. Es por ello que todos los proyectos de manifestaciones de los pueblos, organizados, en sus programas políticos, sociales, de organización, siempre contienen un programa de educación. Por ejemplo, nosotros tenemos en este momento histórico de gran contenido transformador y de profunda crisis cultural y social, los movimientos latinoamericanos están emergiendo en una situación profunda de revisión y de propuestas en educación y de formación estratégicas y críticas, sociocríticas. Por ejemplo, tenemos nosotros los movimientos de los Sin Tierra en el Brasil, un movimiento que ha trascendido las fronteras del Brasil y se ha constituido en una referencia latinoamericana para constituirlo y como pueblo en la lucha por nuestra soberanía y por nuestra seguridad integral. Los Sin Tierra tienen un plan estratégico económico, social, de inclusión. Ese es su plan. En este sentido, ellos trabajan por la reforma agraria y por el uso, la apropiación de tierras para poder desarrollarlas en sentido productivo para el pueblo, para lograr una justicia social en el tema productivo de la seguridad alimentaria, de un trabajo emancipador y liberador, en manos de los propios colectivos de los pueblos, del pueblo del Brasil. Asumen entonces su hegemonía, están construyendo una contrahegemonía, la hegemonía dominante, de la burocracia que ejerce a través de un Estado, ¿verdad? Y además de aquellas clases hegemónicas, de aquella aristocracia y de aquellas oligarquías, además tradicionales, que se han constituido en el eje dominante fundamental. Esto es una contrahegemonía que los constituye en sectores fundamentales. Ellos tienen un plan de educación, por supuesto, como contrapropuesta a una educación de la dominación. Hay un proyecto político de desarrollar sus propios programas, sus propios textos, sus propios contenidos, su propio plan curricular, que es precisamente lo que los ubica en este proceso. Este es precisamente el sentido de los educadores en momentos de transformación y de la docencia. Lo primero que hacen los Sin Tierra, cuando se constituyen y marcan un territorio para el ejercicio de su hegemonía popular, lo primero que hacen es construir una escuela, porque para ellos la escuela es un centro fundamental para formar la subjetividad que se requiere en función de sus necesidades, de sus intereses, de sus propias potencialidades. El movimiento de Oaxaca, de los maestros, de los docentes de Oaxaca, que es de México. Aquí vemos cómo estos docentes se han organizado con un plan político estratégico. Justamente empezaron pidiendo unas reivindicaciones como maestros. Sin embargo, su plan estratégico político ha venido constituyéndose en un plan fundamental de lucha contra los gobiernos, más que los gobiernos, contra un sistema burgués, un sistema capitalista que los deja de lado, que no atiende las necesidades fundamentales de las grandes mayorías. Los educadores populares de Oaxaca tienen un plan estratégico antineoliberal, lo primero que marcan, anticapitalista, porque entienden que esos modelos atentan contra la propia espiritualidad, cultura y condición de justicia social de sus pueblos. En este sentido, lo primero que hacen es eso y marcar toda una declaración de sus principios de educación. Los educadores zapatistas en Chiapas, también unidos con el pueblo, ¿qué pasa aquí? Los educadores
desarrollan un plan estratégico en sus luchas reivindicativas. Sin embargo, como estas luchas no son reivindicativas de un grupo solamente, sino que apuntan hacia una transformación, se constituye en un proceso, en un plan de educación. Se constituye en un plan de formación de una subjetividad que pueda transformar unas condiciones de alienación, de dominio, de miseria, de exclusión profunda. Lo que están pidiendo en el fondo es un programa de exclusión, de profunda transformación política y económico-social en Chiapas. Asimismo, vemos nosotros en Chile cómo hay una insurgencia de los estudiantes en Chile pidiendo unas reivindicaciones con sus educadores, con sus profesores. Empezó en las universidades, sin embargo se le han unido todos los estudiantes, los liceos, las escuelas básicas, con sus docentes críticos, y se le han unido los pueblos, se le han unido incluso los trabajadores que constituyen un frente popular, se han unido a este movimiento crítico de la educación. La educación históricamente siempre ha estado vinculada a las luchas, a las pugnas entre reproducir un sistema y legitimarlo o transformarlo. Por eso es que la educación como formación implica fundamentalmente la formación del sujeto de aprendizaje. Todos estos programas políticos, estratégicos de formación apuntan a la construcción de una nueva subjetividad, pero para ello se desarrollan estrategias de aprendizaje, estrategias de didáctica, estrategias de evaluación. Toca todo el plan contrahegemónico, una educación represiva, alienante, que imprime un sentido de control y de sometimiento y domesticación, tanto a los estudiantes como a sus docentes, a sus profesores y a la comunidad toda, precisamente implica necesariamente y no podemos, es una cuestión innegable históricamente, ya es una necesidad histórica. Los movimientos indignados están planteando sus planes y sus programas también de educación acá. Necesitamos entonces fundamentalmente una pedagogía continuando con la subjetividad. ¿Qué significa un sujeto de aprendizaje en esta visión crítica de la educación y de la pedagogía como práctica que marca la intencionalidad y el sentido de un proceso de educación y de formación? La pedagogía es eso, es una práctica de orientación del proceso educativo. Marca el objetivo estratégico, la intencionalidad y el sentido de para dónde vamos con una práctica de formación. En este sentido, por ejemplo, en un aprendizaje desde un modelo tradicional se constituye en la que el sujeto es un recipiente al cual se le incuba y se le transmite de una manera lineal unos contenidos que están en un plan del cual el maestro no ha formado parte en su construcción. Buenos días. Por favor, se quedan tranquilos y en silencio. Quiero trabajar en paz. Sacan el cuaderno que vamos a hacer la lectura y no quiero que nadie moleste. Entonces, fíjense, el modelo tradicional de educación nos sitúa en la formación de ese sujeto de aprendizaje de una visión del sujeto totalmente naturalista, lineal, que ve al sujeto sencillamente como un recipiente en el que se reproducen unos contenidos para legitimar una determinada visión de sociedad y de realidad. El maestro generalmente prácticamente nunca tiene posibilidad de construir sus propios planes de formación y de trabajo de subjetividad, porque no estamos acostumbrados a plantearnos estas preguntas. ¿Para qué educo? ¿Por qué yo voy a educar de esta manera? ¿Cuáles son las necesidades y los principios fundamentales de la educación que yo voy a desarrollar como proceso? Ese es el sentido de la pedagogía, reflexionar y plantearnos esta pregunta. La pedagogía tradicional no se plantea estas preguntas, se plantea un marco tradicional, técnico, formal, que reproduce. Nosotros, si queremos transformar esos mecanismos, debemos caducos
y muy perversos que desvirtúan lo que es la formación de la subjetividad plena y crítica en una sociedad emancipada, tenemos que replantearnos esas maneras de nosotros planificar y trabajar. Esa subjetividad que nosotros tenemos en el aprendizaje, nosotros tenemos que entender que el aprendizaje es un proceso que no es neutro, que se inscribe en los contextos subjetivos y objetivos de formación. El ser humano es una compleja síntesis de subjetividad, como ya lo hemos venido desarrollando, ¿no? La subjetividad es entonces un proyecto que permanentemente se construye, se realiza, se va redimensionando, se construye, se reconstruye. Es un proyecto de realización y de formación humana en el marco de tejidos que conforman precisamente nuestras realidades y nuestros devenir. Los maestros deben entonces insertar, nosotros, los maestros, docentes, debemos insertarnos en esas prácticas, en lo local, en nuestros contextos, en nuestros ambientes de aprendizaje. Con la escuela tampoco es una realidad única, conformada, no discutida, totalmente descontextualizada. La escuela es parte de una comunidad, la escuela es parte de un contexto. Nos lo dice el pensamiento crítico, la pedagogía crítica frente a la pedagogía tradicional, que se plantea la escuela como un sitio donde se le van a transmitir a los estudiantes, a los educandos, una serie de contenidos para legitimar un determinado plan. Aquí no. La escuela crítica insurge como espacio de construcción de posibilidad transformadora para la emancipación de docentes, de estudiantes y también de comunidad. En la escuela transformadora, emancipadora, la comunidad está presente. La comunidad se constituye en un contexto, en un ambiente en el que se discuten los problemas fundamentales de la comunidad. Entonces, la escuela es un espacio para planificar, para ejecutar esos planes, para programar, para discutir lo que es la solución de alternativas para la comunidad. Y al mismo tiempo se constituye en formación que te permita situarte como sujeto crítico no solo en lo local, sino en lo nacional y en lo regional latinoamericano. Los profesores, los educadores, los docentes, en relación con sus estudiantes, deben construir esta mirada, esta visión sociocrítica de lo que es la escuela como posibilidad para transformarnos y también para emanciparnos necesariamente. En este sentido, maestros, docentes, debemos tener una mirada muy crítica, permanente, que nos permita investigar la realidad. No solo reproducir unos planes, leerlos porque nos vienen dados ya ejecutivamente, burocráticamente, de determinados sectores, y nosotros esos planes debemos asumirlos como herramientas para transformación. Ese es el sentido crítico que debemos tener, revisarlo en función de los saberes, de las necesidades, las expectativas de todo el colectivo. Precisamente, entonces, nuestras estrategias deben cambiar. Ya la escuela no es un ámbito que legitima y que reproduce un modelo, un sistema determinado que se le impone, sino que se asume como un escenario, como una práctica reflexionada para integrarse, para participar democráticamente y protagónicamente en la construcción de estos planes. Los contenidos entonces de esta escuela son los contenidos trascendentes, los contenidos fundamentales, pero al mismo tiempo se constituyen también como reunión, como encuentro de formación de esa subjetividad crítica. Allí no solamente somos intelecto, como en la escuela tradicional, no, usted es un cerebrito y nosotros le vamos a introducir en ese cerebrito estos elementos. O la escuela tecnocrática que te plantea sencillamente la adaptación funcional de los sujetos para realizar determinadas tareas. Esto implica controles
extremos instrumentales, muy cuadrados, muy lineales, que imposibilitan desarrollar en plenitud toda la subjetividad que implica el ser humano, que implican esos niños, esas niñas, esos muchachos, esas muchachas, y esos maestros, y esos ancianos, y ese obrero, y esa madre, que se constituye como también un factor de educación. Esa es la nueva pedagogía, es la pedagogía emancipadora, es la pedagogía de la insurgencia, es una pedagogía de la construcción de otro modo posible. Las estrategias en esta escuela, primero, la escuela se constituye como un espacio crítico y de planificación en función de las necesidades de una comunidad. En este sentido, los ejes de formación, los programas de formación se desarrollan, se definen, se construyen y se ejecutan precisamente desde una planificación estratégica de la situación en la que todos participamos. Y segundo, la escuela desarrolla estrategias abiertas, integrales, para que esa subjetividad de aprendizaje se constituya en un proceso abierto, complejo, que permita no solamente las determinadas prácticas didácticas de la pizarra, del laboratorio, que son importantes, todos los recursos que tenemos que asumir, pero lo importante es cómo asumimos la estrategia de organización y de participación con nuestros estudiantes, partiendo de la necesidad del diálogo, el diálogo de saberes. La escuela debe ser un espacio dialógico de encuentro. Nuestros estudiantes deben tener la oportunidad como práctica y como estrategia pedagógica de decir su voz, de manifestarse para desarrollar su propia conciencia crítica. Estas estrategias implican que se abra el aula hacia el consejo comunal, hacia la fábrica, hacia la calle en construcción, hacia el museo, hacia los encuentros culturales, porque una de las funciones fundamentales de esta nueva escuela en sus estrategias y principios es desarrollar justamente una conciencia de lo que es la identidad histórica y cultural, de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que tendremos que llegar a ser. Al mismo tiempo, esta escuela debe constituir no solo la memoria histórica. Es importante entonces que nos sintamos en esa escuela permanentemente, podamos recrear los procesos históricos que nos han constituido como subjetividad desde nuestra venezolanidad y desde nuestra latinoamericanidad, que nos determina en nuestros ambientes particulares geohistóricos de nuestras localidades, de nuestros territorios. Es así como es una escuela que a través de esas estrategias abiertas, en esa escuela siempre está presente la investigación. Este educador es un educador profundamente crítico, en el sentido que devela, pregunta, es un permanente interlocutor crítico de la realidad, que desarrolla en sus estudiantes el deseo y la pasión por conocer procesos de inserción, de construcción, de creación, en donde el sujeto se ve no solo como un cerebro, no solo el aspecto cognitivo, sino que se ve como un complejo, una concreción de múltiples determinaciones en lo sensible, en lo cognitivo, en la espiritualidad que representa también. El docente, entonces, con sus estudiantes debe conformar espacios de investigación. Formarnos implica procesos y estrategias de investigación alternativa a través de procesos, como ustedes seguramente van a discutir y estaremos discutiendo, esos métodos de acción, participación para la transformación de la inserción en la realidad. Son los métodos que implican, más allá de un criterio cientificista, de un protocolo tradicional, se investigan las experiencias en la propia práctica con los sujetos involucrados en nuestra comunidad, se investiga, se sistematiza, se estudia
se critica, se dialoga, se debate y luego se construyen conocimiento, porque es una relación de conocimiento en el sentido de que esas relaciones de conocimientos nos permitan, además, insertarnos en los contextos. El conocimiento como una relación de ese sujeto de aprendizaje con su contexto. Aprendemos investigando, aprendemos insertándonos en la realidad. Son estrategias de participación profunda que llevan a lo que es una propuesta, además, de acompañamiento, de solidaridad como valores fundamentales. Solidaridad y acompañamiento, además, de los educandos y de toda la comunidad para construirnos y reconstruirnos. Es muy importante el tema de los valores y con esto quiero que cerremos y con estas preguntas también iniciales. Es muy importante, maestro, docente, educador, en estos tiempos, en estos momentos, sabemos ya que la educación no es neutra, no se puede ser ingenuo. Tenemos que superar la conciencia ingenua de una supuesta neutralidad de la educación. Somos sujetos políticos y en consecuencia debemos investigar, trabajar y construir hacia una educación distinta, con valores de solidaridad frente a los valores del egoísmo de la escuela tradicional y de la competencia. Valores de distribución equitativa de acuerdo a las necesidades. El principio marxista fundamental que dice a cada cual de acuerdo a sus necesidades y de cada quien de acuerdo a sus posibilidades. Acumulación es el modelo capitalista, acumulación en sentido de enriquecimiento de unos pocos, manipulando y manejando y usufructuando sobre la base del esfuerzo y del trabajo productivo de los otros. Eso hay que develarlo en nuestras escuelas transformadoras, dar una identidad que permita estratégicamente sintonizarnos en un proceso transformador. La producción social y no producción privada de los medios de producción. Generosidad en lugar de avaricia, colectivismo en lugar de individualismo, emancipación en lugar de dependencia, criticidad en la diversidad en lugar de alienación y de domesticación, trabajo como praxis de construcción y potenciación integral humana, y no trabajo asalariado como proceso de explotación individual propio de un modelo capitalista y neoliberal. Equidad, justicia social en lugar de la desigualdad, integración, compromiso amoroso en la dignificación del otro y no competencia y fragmentación que lleva a la destrucción. Autodeterminación y no manipulación, democracia participativa y no representativa, que violenta todo proceso de participación de las bases. Multidimensionalidad y pensamiento crítico, y no un pensamiento único, un pensamiento unidimensional, un pensamiento normalizado, domesticado y controlado. Sujeto político, ese es el sujeto de aprendizaje que tenemos que formar, y no un consumidor. Un sujeto para la inclusión y no para la exclusión. Un sujeto para la resistencia transformadora y no para la pasividad reproductora. Un sujeto de libertad, de respeto y de disciplina militante para la transformación y la conciencia colectiva y no del liberalismo individualista burgués. Camaradas, un abrazo fraterno y seguiremos trabajando en estos temas. Necesitamos una educación alejada del individualismo y del egoísmo, que siembre nuevos valores humanos y sociales. Hugo Rafael Chávez Frías.